escogimos la novela policíaca porque ninguno de nosotros había leído alguna vez a Arthur Conan Doyle, ni a Chesterton, ni a Raymond Chandler, y entonces decidimos que iba a ser una experiencia muy padre leer algo totalmente diferente a lo que habíamos leído alguna vez y aprender un poco más sobre la literatura y extender un poco más nuestros horizontes del tipo de libros que escogemos, porque después de esta experiencia a muchos de nosotros nos encantó y pues espero sigamos leyendo más novelas policíacas porque son muy interesantes y son muy padres. Somos Santiago, Richie, Flavio, Mariana Cosío, Mariana Leal y Pamela. Vamos a explicar el género literario de la policíaca. Pero, ¿qué es la literatura? Bueno, la literatura es la disciplina que se dedica al estudio y al uso artístico de la palabra. No puede hablarse de la existencia del género policíaco como tal hasta 1841, cuando aparece la obra Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. El policíaco se divide en dos. La primera es la novela, problema o enigma. Hay diferentes variantes: la policial, de suspenso o de víctima, y los investigadores de lo sobrenatural y lo oculto. Una de las características de este género policíaco es que mediante la observación, el análisis y la deducción se intenta resolver un enigma, que es normalmente un crimen, para poder encontrar el autor y su móvil. En la novela policíaca, el detective nunca va a fracasar, así que siempre encontraremos la respuesta al enigma al final de sus páginas. Una de las cosas que debemos saber sobre las novelas de género policíaco es que nunca va a haber un crimen perfecto. Características del delito. Las cosas por resolver no serán delitos, sino violaciones del mundo racional y conocido. Características del investigador. Se enfrenta a casos y aplican su conocimiento para resolver problemas. Una de las características más importantes que debemos saber sobre la novela policíaca es que el lector siempre se va a identificar con el investigador. Además de esto, siempre se va a leer en primera persona, así que es como si nosotros estuviéramos resolviendo el caso hasta el final de sus páginas, y es por esto que el lector siempre se identifica con el investigador. Una de las características que se pueden ligar entre las novelas que leímos y las características del género policíaco es que, más que nada, la muerte. Casi siempre en las novelas policíacas hay un crimen sobre alguien que mata a alguien más y el detective hace todo por resolverlo. O también puede ser un robo, son las dos cosas que casi siempre hay en una novela policíaca, y creo que pudimos ver que hay mucha manifestación de ambas en nuestras novelas. Desarrollan las ideas de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Nuestro primer autor es Arthur Conan Doyle. Es un escritor escocés que nació en 1859 y murió en 1930. Él es padre de Sherlock Holmes. Sin duda es uno de los mejores investigadores y acompaña y presenta todas sus obras acompañado por el Dr. Watson. Hizo 9 novelas que la protagonizaron Sherlock Holmes y Watson, y son El estudio en escarlata en 1887, El signo de los cuatro en 1890, Las aventuras de Sherlock Holmes en 1891, Las memorias de Sherlock Holmes en 1892, El sabueso de los Baskerville, que es el que leí yo y mi compañero Flavio, en 1901, El retorno de Sherlock Holmes en 1903, El valle del terror en 1914, Su último saludo en 1908 y lo terminó en 1917, y El libro de casos de Sherlock de 1924 a 1926. Y creo que es uno de los autores más importantes porque, escribió Sherlock Holmes y creo que hasta la actualidad
todos conocemos a Sherlock Holmes y bueno, es casi un siglo después de que lo seguimos leyendo, lo seguimos amando y está a punto de salir una serie sobre él. Hay muchas películas sobre Sherlock Holmes y creo que es muy importante para la literatura, más que nada el género policíaco, porque bueno, dio muchas características y mucha forma a lo que es el género policíaco, la vestimenta, la época y todo esto, ¿no? Que es como muy importante para este género. Nuevamente, Watson nos trae una aventura de su amigo Sherlock Holmes. En esta aventura, Sherlock Holmes se hace cargo de un caso que le lleva el Dr. Mortimer. El Dr. Mortimer se está haciendo cargo de un manuscrito que le da Charles Baskerville, quien murió en unas circunstancias aparentemente ridículas a Sherlock Holmes, ya que toda su familia ha sido perseguida por un famoso fantasma y los ha matado uno tras otro. Así que como Sherlock Holmes tiene muchas cosas que hacer, manda a Watson a resolver el misterio. Y al final, y Sherlock Holmes solo sale al principio y al final, lo cual él termina resolviendo el enigma, aunque Watson es casi el protagonista de esta historia, de este libro. Y él le remite todo lo que encuentra a Sherlock Holmes por cartas. Raymond Chandler nació en Chicago en 1888 y murió en California en 1959, autor de Farewell My Love. Muy importante de Raymond Chandler es que además de escribir novela policíaca, también escribió guiones para el cine y también para el teatro. El libro Farewell My Lovely fue escrito por Raymond Chandler. Cuando Malloy llega con Marlowe, un exitoso detective, muy concurrido por muchos clientes. Marlowe sigue un caso de... no quiero olvidarlo. Chesterton nació en 1874 y murió en 1936 en Londres. Era un poeta inglés ex-protestante convertido al catolicismo y autor del Hombre que fue jueves. Escribe el del Padre Brown, un sacerdote católico de apariencia ingenua, pero de espléndida agudeza mental, o sea, es muy inteligente. Fue el investigador protagonista de más de 50 historias policíacas reunidas en 5 volúmenes que escribió en 1911 y 1935. Y bueno, o sea, creo que también es muy importante para el género policíaco porque creó como una idea totalmente nueva sobre el género policíaco al poner a un sacerdote como el investigador principal, ¿no? Y que tenía una agudeza mental muy muy importante y que fue un gran investigador y resolvió muchos crímenes. Pues sí, creo que fue muy importante. El hombre que fue jueves es una novela protagonizada por el personaje Gabriel Syme, quien es nombrado jueves. This is the police speaking. This club is closed. Es el autor de Farewell My Lovely, explica el género policíaco de la literatura. Muchas causas por las que surgió este género. Que desarrolla las ideas de Arthur Conan Doyle.